Bueno, hola, mi nombre es el Dr. Brian Adams y es genial poder llegar a ustedes en este video con una enseñanza sobre la sanidad. De hecho, si tuviera que ponerle un título, diría Sanidad explicada. Porque quiero traerles pruebas de la palabra de Dios de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y de hecho vamos a repasar esa escritura. Pero eso significa que Él es el gran yo soy, no el gran yo fui. Yo fui. Mucha gente, cuando enseña, lo hace como si fuera una clase de historia. Creo que fue Misty Edwards quien cantó una canción que decía, no quiero hablar de él como si no estuviera en el cuarto. Así que mientras hacemos esta enseñanza, quiero que reconozcas, pongámoslo así, quiero que reconozcas que el Espíritu Santo está presente. Él es omnipresente. Él está aquí con nosotros. Cuando dos o tres se reúnen, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor lo dijo, así que yo creo que Él está aquí con nosotros. Honrémoslo y veamos lo que dice su palabra sobre la sanidad. Si tenés tu Biblia, busca conmigo el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Esto habla de cuando Jesús se subió a la barca. Iban hacia el otro lado y se levantó una gran tormenta. Versículo 35. Empecemos ahí. Ese mismo día, cuando llegó la tarde, Él les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, esa es una palabra directa de Dios. Pasemos al otro lado. Ahora. Cuando dejaron a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca tal como estaba, y otras barquitas también iban con él. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas golpeaban la barca, de tal manera que ya se estaba llenando. Pero él estaba en la popa, durmiendo sobre una almohada. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, Paz, cálmate. Y el viento cesó y hubo una gran calma. Pero él les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Cómo es que no tienen fe? Y sintieron un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿No es increíble eso? Él no solo tenía autoridad sobre la enfermedad y la dolencia, sino también sobre los vientos, sobre el mar, sobre todo. Bueno, no hay nada que no haya sido creado por él, y por medio de él la palabra se hizo carne. ¿Sabes? En muchos círculos de iglesias de fe, lo sobrenatural no es algo natural. No es común ver milagros, señales y maravillas. Casi se habla de eso como algo del pasado, como si fuera una lección de historia. Pero muchos han caído en lo que yo llamo una doctrina de demonios, una enseñanza llamada cesacionismo. Una enseñanza de cesacionismo que enseñan las iglesias denominacionales y que viene del siglo IV de un hombre llamado San Agustín. Y esto es lo que enseñaban. Enseñaban que cuando la Biblia fue canonizada, y algunos dicen que cuando murió el último de los apóstoles, el poder de la iglesia del primer siglo fue quitado. Que solo estuvo ahí para el nacimiento de la iglesia. Pero te digo algo, eso no es lo que yo creo. Veamos qué dice la Biblia sobre esto. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Estoy seguro que has escuchado este versículo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese versículo me emociona. Bueno, entonces Él es el Rey. Así que si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, esto es lo que significa. Si el Rey no ha cambiado, entonces el reino tampoco ha cambiado. Si Él sanaba antes, entonces también sanará ahora. Ahora, lo que era pecado antes, sigue siendo pecado hoy. Él no es el gran yo fui, Él es el gran yo soy. ¿Sabes? Hubo un caballero, uno de los generales de Dios. Se llamaba F. Bosworth. Él tenía un dicho y decía, la fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios. Así que hoy, en esta enseñanza, quiero que conozcas la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando ese leproso se encontró con Cristo, él venía bajando después de predicar el sermón del monte. Él dijo, yo sé que podés, si querés. Jesús le dijo, quiero, y esa palabra en realidad se traduce como deseo. La palabra querer es desear. Jesús dice, yo deseo sanarte. Ahora, mira, lo último que alguien haría en el mundo, no podías tocar a los muertos. Serías impuro. Definitivamente no podías tocar a un leproso. Pero ¿qué hizo él? Él extendió la mano y lo tocó. Porque, mira, hay algo diferente en este hombre llamado Jesús. Lo que era diferente en el antes, sigue siendo diferente en el hoy. La enfermedad y los males. Todo tiene que doblar rodilla ante Cristo. Así que F. Bosworth dijo, la fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios.
Así que si te encontrás, tal vez como estos discípulos, en un barco de duda, desesperación, enfermedad y dolencia, y también le estabas preguntando a Jesús, ¿no te importa que me estoy muriendo? ¿Sabes? Siempre trato de decirle a la gente, no esperes hasta que tu casa esté en llamas para empezar a cavar un pozo. Eso simplemente significa, no esperes hasta estar enfermo para meterte en las escrituras de sanidad, o estar pelado para buscar las escrituras sobre finanzas. Métete en esto mientras estás sano, métete en esto mientras estás bendecido y aprende lo que dice la palabra sobre eso. Entonces, no solo seas un oidor de la palabra, sino, mi amigo, sé un hacedor de la palabra. Entonces, como te decía, tal vez ya te dieron un diagnóstico. Vos tenés artritis, bursitis, fibromialgia. Tal vez tenés algún tipo de problema en la sangre, un trastorno nervioso, algún tipo de cáncer. No importa cuál sea tu diagnóstico, quiero decirte que Jesucristo es más grande. Que tu fe en Dios sea más grande que lo que es la enfermedad o dolencia. Así que, sabes, tal vez como los discípulos, no tenés fe para tu milagro. Es como, wow, nunca he estado realmente enfermo antes, ¿sabes? Al final de Mateo, creo que es Mateo, capítulo 28. Ellos se encontraron con Jesús después de su resurrección. Él les había dicho antes, ahora encuéntrenme en los cerros de Galilea. Ahora yo he estado en los cerros de Galilea. Es hermoso ahí, muchas veces. Pero cuando lo encontraron ahí, dice que lo adoraron. Pero después dice que algunos dudaron. Ahora, estos eran sus discípulos. Tal vez sos un adorador de Dios, tal vez sos un creyente fuerte, pero nunca has tenido que luchar por la fe, por la sanidad. Así que, ¿sabes? Como dijo Afaf Bosworth, la fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios. Así que hoy en esta enseñanza, quiero darte a conocer cuál es la voluntad de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acompáñame, amigos, en este viaje al reino sobrenatural del reino de Dios, que está explicado y se puede encontrar en las páginas de la Biblia. Respondamos esta pregunta. ¿Quiere Dios que yo sea sanado? Si vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice que Jesús, hablando de él, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Versículo 15. Vemos a este Hijo y vemos a ese Dios que no se podía ver. Bueno, ahora lo voy a leer en la versión de Message. Vemos a este Hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. Así que vemos que Él es la imagen visible del Dios invisible. Lo que lo vemos hacer a Él es lo que veríamos hacer al Padre. Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he bajado del cielo. Ahora escuchen, esto es lo que Jesús está diciendo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, Jesús, si no fuera la voluntad de Dios sanar, el 70% del ministerio de Jesús. Una vez que recibió el Espíritu Santo y empezó a hacer señales y maravillas, el 70% de lo que hacía era echar fuera demonios y sanar a los enfermos. ¿Sabes qué me dice eso? Esta escritura aquí mismo en Juan capítulo 6, versículo 38. Si el 70% de lo que hizo, él dijo, esto no es mi voluntad. Yo solo hago lo que hace el que me envió, que es el Padre. Esta es su voluntad. Eso significa que es la voluntad de Dios. Ahí mismo. Ni siquiera tengo que ir más lejos para mí. Con eso basta. Ahí mismo. Es la voluntad de Dios sanar. Ahora veamos otra escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, quien anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que vemos en Juan 10:10 que dice que el ladrón viene solo para matar, robar y destruir. La parte B de esa escritura, Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, no sé vos, pero vida en abundancia no suena a enfermedad, ni pobreza, ni siquiera inestabilidad mental. Porque en realidad Él dice en una escritura, no te he dado un espíritu de temor, sino de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Mira, yo reclamo ese dominio propio. Yo me niego a estar loco. No me importa si fue así. Mis antepasados tuvieron problemas de inestabilidad mental y enfermedades. Mi mamá tenía un marcapasos. Pero yo dejo que Dios marque mi ritmo, no el doctor ni mi mamá. Yo no ando cargando con los demonios de mis parientes. Yo voy a ser libre y limpio, redimido y lavado por la sangre. Déjame leer otra vez Hechos 10:38.
Me encanta esa escritura. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, quien anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Luego sigue diciendo, porque Dios estaba con él. Así que no fue como que Jesús se rebeló y se puso a hacer lo que él quería. Dios estaba con él. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es el Padre. Entonces Jesús llegó de Nazaret. Aquí te voy a dar la traducción del mensaje de eso. Hechos 10:38. Entonces Jesús llegó de Nazaret, ungido por Dios con el Espíritu Santo, listo para la acción. Así es, él no era pasivo, él estaba en ataque. Él buscaba liberar a la gente, listo para la acción. Él recorrió el país ayudando a la gente y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Pudo hacer todo esto porque Dios estaba con él. Sentís que estás en un barco que se está llenando de enfermedad, dolencias, artritis, inestabilidad mental, fibromialgia, ceguera, sordera. No importa lo que sea, sentís como que al Señor no le importa. Y tal vez te sentís así porque parece que tus oraciones no están siendo contestadas. Te han orado, vos mismo has orado por vos y todavía no te has sanado bien. Jesús dijo que si crees y no dudas, tus oraciones serán contestadas. Así que tal vez no es la falta de fe tu problema aquí, sino que es la presencia de duda junto con tu fe. Porque si la fe y la duda están juntas, eso te vuelve una persona de doble ánimo. El libro de Santiago dice que una persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos y no recibirá nada del Señor. Pero ahora, porque estás escuchando la Escritura, estás empezando a creer porque estás oyendo su voluntad, la cual se encuentra en su palabra. Él, hablando del Señor a través de su Hijo Jesucristo, Él desea. Acordate lo que te dije cuando Él le habló a ese leproso. Le dijo, yo sé que podés, pero si querés. Él dijo, quiero. Y esa palabra significa, deseo sanarte. Acordate que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo al mundo para salvar lo que se había perdido. Él no lo envió para condenar. Así que no te estoy condenando si no has podido recibir sanidad o tal vez incluso antes creías. Y digo, antes, porque ahora vamos a cancelar eso. Antes creías que la sanidad y el poder de la iglesia del primer siglo ya se habían acabado. Bueno, te digo que eso no es cierto. Y creo que al final de esta enseñanza, e incluso durante esta enseñanza, muchos de ustedes van a recibir sanidad mientras están viendo esto. Pero al final del programa, vamos a orar por vos. Así que prepárate, ten expectativa por tu milagro. Así que ahora estás empezando a creer, ¿ves? Ahora quiero leerte una escritura que se encuentra en los Salmos. Es parte de lo que yo llamo nuestro paquete de beneficios, nuestros derechos de pacto por estar en pacto con el Señor. Ahora vos, claro que has oído hablar de David, todo el mundo lo ha hecho. David mató a Goliat, pero él era rey, pero también era profeta. Y el rey David, que también era profeta, escribe en el libro de los Salmos, en el capítulo 103. Vamos a empezar ahí con el versículo 1. Explica que cuando venga el Mesías, él dice, así es como vas a saber que es él, porque esto es lo que va a hacer. Bueno, escucha esto. Estoy leyendo del libro de los Salmos 103, versículos del 1 al 5. Esto me encanta. Uno de los pasajes más importantes que he encontrado. Bendecí, alma mía, al Señor, y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. Bendecí su santo nombre. Bendecí, alma mía, al Señor. Ahora escucha esto y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, tus malas acciones, pecados, transgresiones. ¿Escucharon eso? Todas, no algunas, no parcialmente, no unas pocas. ¿Quién perdona todas tus iniquidades? ¿Quién sana todas tus enfermedades? No algunas. Ahora, si buscas esa palabra en griego, es todas. Si la buscas en hebreo, es todas. Así que no podés intentar ir al idioma original y tratar de cambiar esto. Él perdona todo y sana todo. Si tan solo crees. Versículo 4. ¿Quién rescata tu vida de la destrucción? ¿Quién te corona de amor y misericordias tiernas? ¿Quién sacia tu boca con cosas buenas para que te rejuvenezcas como el águila? Yo quiero un poco de eso ahorita mismo. ¿Y vos qué decís de renovar tu juventud? Dios, mi amigo, y vos sabés esto. Él es un Dios bueno, un Padre que te ama y quiere sanarte y quiere restaurar lo que el enemigo te ha robado. Y de hecho, lo acabamos de citar hace un momento.
Pero ahora quiero leértelo directamente de la Biblia. Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, el pecado es la raíz y la enfermedad, entonces, es el fruto que crece del pecado. Más bien, viene del pecado original. Cuando digo pecado original, me refiero al pecado de Adán y Eva. Así que uno ya nace con la muerte obrando en uno. Tu sangre es impura, no está limpia. Pueden haber maldiciones generacionales. Pero, amigo, vos podés recibir perdón del pecado original de tus pecados que has practicado. Y podés recibir sanidad que ha tenido base legal por causa de ese pecado original. O tal vez por causa de los tuyos. Juan. Vayamos a la tercera de Juan, capítulo 2. Amado, oro para que prosperes en todas las cosas. Ahora escucha. Que prosperes en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Mm. Acordate, somos un espíritu que es eterno, que tiene un alma, que es la mente, la voluntad y las emociones, y que vive en un cuerpo. Así que yo creo que Dios quiere que estemos sanos y que caminemos en salud divina. No es enfermarse, sanarse, enfermarse, sanarse. ¿Sabéis? Cada vez que llega el invierno, ay, me va a dar gripe, me va a dar un resfriado. Mira, en vez de decir que te va a dar algo, ¿por qué no decís que estás recibiendo sanidad? ¿Ves? Si te miras a vos mismo en un lugar de victoria, resistiendo la enfermedad, resistiendo la dolencia, entonces creo que vas a estar más alineado con la Biblia. Porque cuando naces de nuevo, estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús y sentado con Él en lugares celestiales. Yo no creo que Él esté sentado en enfermedad, dolencia, inestabilidad mental o cualquier problema como la pobreza. Yo creo que podemos decir, me veo sano, resistiendo la enfermedad, porque los síntomas no son la enfermedad, sino que los síntomas son como publicidad para la enfermedad. Así que solo decí, no, yo no quiero eso. No soy el enfermo del Señor, soy el sano del Señor. Mira, nunca vas a estar por encima de lo que confesas. Si tu confesión es depresión, entonces eso es lo que vas a tener, en lo que te enfocas. Digamos que cuando te enfocas en lo que no tenés, vas a atraer la depresión. Cuando te enfocas en lo que sí tenés, terminás alabando y adorando al Señor. Así que yo creo que Dios quiere que estemos sanos y que caminemos en salud divina. Como dije, somos un ser de tres partes. Somos un espíritu eterno que tiene un alma, que es nuestra mente, voluntad, emociones, y que tenemos este cuerpo terrenal, yo le llamo un traje terrenal. Pero Él ama las tres partes de nosotros. Cuando la humanidad cayó, no solo cayó el espíritu, sino también su alma y su cuerpo. Porque el cuerpo antes vivía para siempre, la mente era sana y no había separación del espíritu con Dios. Pero eso fue lo que pasó. El pecado que separa de Dios, pero mucha gente dice que lo único disponible en la salvación es el perdón de los pecados. Bueno, mi amigo, eso no tiene ningún sentido. Si Dios nos ama, ¿por qué solo amaría una tercera parte de nosotros y dejaría que 2/3 solo sobrevivan? Mira, Él no solo murió para que después de morir, nuestra eternidad sea con Él. Y sí, eso es maravilloso y hermoso porque nuestra vida es como un vapor de humo. Estamos aquí por poco tiempo, pero te digo algo, ese poco tiempo que estoy aquí, quiero que mis dolores sean sanados, quiero los beneficios. Como leí en el Salmo 103, quien perdona todo y sana todo. No me imagino a la gente diciendo, Él va a perdonar tus pecados, pero ahora te toca sufrir todo lo demás. Sí, claro que existe la doctrina del sufrimiento. Vamos a pasar por algún sufrimiento, pero yo creo que mucho de nuestro sufrimiento es simplemente por malas decisiones que hemos tomado. Yo creo que si escuchamos la palabra, obedecemos la palabra, honramos a Dios y adoramos a Dios, creo que podemos empezar a caminar en la autoridad verbal que se nos ha dado, el poder del Espíritu Santo. Podemos empezar a resistir cosas y podemos tener una vida mucho más exitosa de la que tal vez muchos de nosotros hemos tenido. Así que cuando somos salvos y nacemos de nuevo, es nuestro espíritu el que tiene ese encuentro con Dios. Ahora, nuestra alma, que es nuestra mente, voluntad y emociones, y nuestro cuerpo, no están salvos. Pero en la salvación, en el pacto, se ha hecho provisión para traer sanidad al alma y al cuerpo. Ahora llevo casi 40 años caminando con el Señor. Y en esos 40 años he visto muertos resucitar, ojos ciegos abrirse, sordomudos oír y hablar, gente levantarse de sillas de ruedas. Milagros. Ni siquiera puedo acordarme de todos. ¿Y no es una locura? Porque han sido tantos, miles de ellos.
Puedo decir literalmente, sin exagerar, que han sido miles de milagros y sanidades. Y ahora estamos empezando a hacer cruzadas. Y habrá miles, decenas de miles de personas. Vas a orar la oración masiva y miles levantarán la mano diciendo, me sané. Solo tenemos tiempo para subir a unos pocos, pero me encantaría poder escuchar los testimonios de toda esa gente. Dios es tan maravilloso y tan increíble. Ahora, el milagro más grande que vas a ver es el de nacer de nuevo. Así que si estás escuchando esta enseñanza en este momento, quiero dejarte algo claro. Si has nacido de nuevo, entonces me estás diciendo que tuviste la fe para el milagro más grande. Ahora, es un milagro más grande que resucitar a los muertos, sanar ciegos o cualquier otra cosa. Podés ser ciego, recibir sanidad y ahora ver. Pero si no sos salvo, te vas a ir al infierno. Ver realmente no te beneficia de mucho, solo por el poco tiempo que estamos aquí. ¿Por qué no nacer de nuevo, ya no estar separado de Dios por la eternidad y además recibir la sanidad para el resto del cuerpo? Entonces, si ya naciste de nuevo, ¿me estás diciendo que tuviste suficiente fe? Todo lo demás que necesitas, ¿verdad? Él dio la medida de la fe. Yo creo que Dios no nos da menos de lo que necesitamos, sino que nos da exactamente lo que necesitamos. Y en esa medida de fe está la fe para nacer de nuevo. Eso es el perdón de tus pecados. Pero en esa misma fe, ahora, si tuviste fe para el milagro más grande, la salvación del alma, la sanidad del cuerpo, las finanzas, la comida, todo lo demás que necesitas es menos. Mucha gente actúa como si la salvación. Si tuvieras una escalera, sería el primer peldaño. Ahora necesito tener más fe para el dinero, más fe para la sanidad. Pero en realidad, la salvación está en la cima de la escalera. Y ahora todo lo demás que necesitas ya está ahí. Solo tenés que cuidar a quien escuchas. Cuando la gente empieza a decirte que él ya no hace esto, tenés que decir en tu corazón, ya no te escucho más. Porque él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el gran yo soy. Yo no soy el gran yo soy. Yo fui. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de maldad, y recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Así que naces de nuevo, tu espíritu es salvo. Ahora, para que tu alma sea salva, no solo tenés que pasar por la traducción de salir del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, sino que ahora tenés que renovar tu mente por medio del lavamiento del agua de la palabra. Hay una traducción, ahora hay una transformación. Tenés que permitir que tu alma, tu mente, sea transformada a la imagen de Dios. Amós 3:3 dice, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Hasta que no comences a estar de acuerdo con el cielo, que es la mente del cielo, o sea, la palabra de Dios. Hasta que no comences a estar de acuerdo con el cielo, te va a costar mucho recibir del cielo. Así que la palabra de Dios implantada puede salvar tu alma. La palabra puede sanar tu mente y tu cuerpo. Ahora, en el Salmo 107, versículo 20, dice, Él envió su palabra para sanarlos. Jesús fue la palabra hecha carne. Así que vemos de nuevo que Dios envió la palabra, que era su Hijo, para sanarlos. Jesús dijo, voy a repetir las Escrituras. No he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. La palabra griega para salvar o salvación es oso. Significa mucho más que solo el perdón de los pecados. También incluye ser sanado, curado, liberado, puesto en libertad, hecho completo o ser preservado. ¿Sabes? Creo que ya lo mencioné antes, más del 70% del ministerio de Jesús fue dedicado a sanar a los enfermos y echar fuera demonios. La enfermedad y la dolencia eran del diablo en ese entonces y todavía lo son hoy en día. Jesucristo, el mismo Espíritu que perdona, como vemos en el Salmo 103, es el mismo Espíritu que sana. El Señor me ha dado dos mandatos, y esos dos mandatos son proclamar el mensaje del poder del perdón. Y el poder de la Iglesia del primer siglo todavía está disponible hoy en día. Leamos esta escritura rapidito. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Ahora escuchen, por sus heridas fuimos sanados. La pena por el pecado fue pagada en la cruz. La pena por la enfermedad fue pagada cuando lo amarraron al poste y lo azotaron con sus llagas. La traducción original es por su moretón. Ni siquiera era plural, era singular. Eso significa que lo golpearon tanto que su cuerpo era como un solo moretón. Si la pena ya fue pagada, entonces podemos romper el poder del pecado y la enfermedad en su nombre.
Recuerden, siempre es el nombre de Jesús, la fe en ese nombre. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cada vez que pecamos, sembramos semillas de muerte. Cuando la semilla empieza a crecer, comienza a manifestarse como inestabilidad mental, enfermedades y dolencias. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha de esas semillas, la cosecha es muerte. Rapidito, déjenme compartir algunos milagros con ustedes. Recuerdo mi primer servicio de sanidad milagrosa en Nazaret. El pastor puso en la fila de oración a una señora sorda y muda de 65 años. Ella fue la primera persona. Después me dijeron, quería ver si de verdad Dios estaba contigo. Oramos por ella y en cuestión de segundos, ella empezó a hablar, empezó a sanar. Eso fue emocionante. También había una señora con cáncer en etapa 4 en esa misma reunión. Ella sanó. Cada año en Facebook, ella me manda fotos, saludando y diciéndome que sigue sana y que Dios es fiel. Eso es increíble. ¿Sabes? Cuando oré por ella en el nombre de Jesús, en un segundo, sus oídos se abrieron, la señora. Había como 5 o 6 personas más con sordera. Cada una de ellas fue sanada. Toda persona que tenía algún dolor o problema fue sanada. ¿Sabes? Tengo 25 años de ir a Sudáfrica. Hay un lugar. Era en una iglesia de refugiados congoleños. Una señora tenía 7 meses de embarazo. No había latido, no había movimiento. Los doctores le habían dicho que tenían que inducirle el parto. El bebé iba a abortar. Y ella oraba todos los días, Padre, no dejes que este bebé se muera en mi vientre. Ella sabía que venía un hombre de Estados Unidos a hacer un servicio de milagros. Ella no me conocía, yo no la conocía. Llegué y ella era la primera persona en la fila de oración. Me contaron lo que pasaba. Definitivamente dije, Señor, la verdad no sé si tengo la fe para esto. Solo estoy confiando en vos. Mi mano tocó su barriga. El bebé empezó a patear y a moverse. De hecho, regresé unos años después. El niño tenía 8 años, y me tomé una foto con esta niña que una vez estuvo muerta en el vientre. Y Jesús la levantó. Y le dije, no es mi fe, señora, es su fe la que le ha dado vida a su bebé. NNN, el bebé. Fue emocionante tomarme esa foto. Estaba en un aeropuerto en Ámsterdam y había una mujer musulmana con su velo y todo eso. Ella tenía las manos y las piernas lisiadas. La pusieron en una silla de ruedas a la par mía. Le pregunté si tenía fe. Ella era una persona de fe. Me dijo, oh sí, soy musulmana. Le dije, lamento escuchar eso. Y la conversación siguió. Ella me permitió orar por ella. Ella fue sanada completamente, renunció a su fe, aceptó a Jesucristo y fue sanada. Mira, te digo, en mi primer viaje a Pakistán, una mujer estaba poseída. Oraron por ella durante 26 años. Jesús la liberó, ella y su papá se salvaron. Ahora están en la iglesia trabajando, completamente libres. Hombre, 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 hombre. Podría pasar horas contándote todas estas historias, desde ojos ciegos hasta oídos sordos, hasta gente en sillas de ruedas. Pero hoy estoy aquí para decirte que he visto tantos milagros. Estábamos a 40 minutos de donde capturaron a Osama Bin Laden en Islamabad, Pakistán. Ahí, en una reunión de 2 días, tuvimos a 8 adultos sordomudos que escucharon y hablaron porque puse mis manos sobre ellos y dije, rompo la maldición del vientre. Espíritus de sordera salieron y Jesús los sanó. ¿Sabes qué? Estoy llegando al final de esta enseñanza y quiero orar por vos. Si tenés algún dolor, enfermedad, virus, no me importa que sea, problemas femeninos, problemas del corazón, problemas de sangre, de la mente, de los ojos. Poné tu mano sobre ese problema y vos hacé la imposición de manos, y yo voy a hacer la voz por vos en este momento. ¿Estás listo? Yo creo, así como he hablado de milagros y sanidad. Vas a ver a Jesús liberarte. En el nombre de Jesús, rompo todo hechizo, toda maldición, toda invocación que ha venido en tu contra en este momento. En el nombre poderoso y fuerte de Jesucristo, reprendo todo espíritu de enfermedad. Salí ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de ceguera, sordera y mudez, les ordeno que se vayan. Les prohíbo regresar. Salgan del cuerpo de estas personas ahora mismo. En el nombre de Jesús, ojos, comiencen a ver, oídos, comiencen a oír. En el nombre de Jesucristo. Todo tumor, masa, hernia, ahora mismo. En el nombre de Jesús, ordeno a los espíritus que te den vida. Váyanse y no regresen. Maldigo esos bultos en el pecho y en los cuerpos. Las hernias en la ingle se disuelven ahora mismo. Te maldigo así como Cristo maldijo la higuera. En el nombre de Jesús, disuélvanse. En el nombre de Jesús,
todo espíritu atormentador, artritis, bursitis, fibromialgia. Salgan del cuerpo de estas personas ahora y no regresen. Todo espíritu paralítico, lisiador. Salgan de la gente ahora, quíquense de sus cuerpos. Ordeno vida, que el cerebro comience a comunicarse con todos los músculos, sistemas nerviosos sean sanados ahora mismo. En el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias. Te doy la gloria. Ahora mismo, suelto tu poder milagroso de sanidad. Así como en el Salmo 107, 20. Envío tu palabra. Declaro paz ahora para la gente que está en ese barco de duda e incredulidad por su enfermedad, dolencia. Rompo el poder del diagnóstico sobre ellos ahora mismo. Piernas, fortalezcanse en el nombre de Jesús. Ahora, cualquiera que haya sido tu problema, quiero que empieces a hacer algo que antes no podías hacer. Levántate de esa silla de ruedas, de esa cama de enfermo. Levanta esos brazos, dobla, abrí y cerrá esas manos. Artritis, fuera de él, revisa esos bultos. Empezá a enfocar con tus ojos. Escucha con tus oídos. Yo creo que vas a ver que has sido tocado por la mano del Maestro. Viste, es su voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad del que lo envió, su Padre. Dios ungió a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, quien anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Padre lo había sanado. Me encanta otra escritura que dice que para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Así que en el nombre de Jesús, ahora mismo, que las obras del diablo, toda maldición generacional hasta la cuarta generación por parte de tu mamá o de tu papá, sea rota ahora mismo en el nombre de Jesús. Sos nacido de nuevo, sos el templo de Dios, vos sos el dueño de ese templo. Tenés poder de desalojo. Empezá a decirle a esas cosas que se vayan, echalas de tu cuerpo. Deja de hablarle al diablo, deja de escucharlo. Decile que se calle y ordenale a esas cosas que salgan de tu cuerpo ya. Si intenta regresar, vos decís, yo fui sanado. Ahora, 2 días después, vuelve. Vos decís, no, no vas a regresar. No perdí mi sanidad, yo soy el sanado del Señor. Que esa sea tu nueva identidad. Soy una hija nueva y sanada. Nueva y sanada, yo soy el sanado del Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Te agradezco por este tiempo de escuchar. Y creo sin ninguna duda ahora mismo en milagros diarios, todos los días en tu vida. Sí. Este es el Dr. Bryan Adams. Declaro bendiciones sobre vos, que el rostro del Señor brille sobre vos. Y sé que vas a llevar este testimonio a todo el mundo para decirles que Él es el gran yo soy. Yo soy. Dios te bendiga.